Muy buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ismael? Mira, muy navideño. Bienvenido, bienvenida, Lorena. Pues, También con la Buenas Navidad tardes. de todo lo que da. Sí, Perfecto, muy bonito ahí su árbol. gracias. Martín Joel, Anonymous, ¿cómo estás? Excelente, profe. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes, Martín, qué gusto. Lilian, Catalina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Bien, muchas gracias. Qué bueno, Lilian. ¿En qué nos quedábamos? ¿Quién continuaba con exposición? Yo. Lorena, muy bien, déjame te activo para compartir pantalla. Ujú. Listo. A ver. ¿Cuál es? A ver. Ay, a ver, permítame. Sí, claro. ¿Ya se ve o no? Ya se ve, ahí está. Pues a mí me tocó lo del salario mínimo Ok, y yo hice un resumen de los artículos y con base a eso, investigué como que algo acerca de, más bien acerca de. ok, Entonces, voy a leerlo bueno, para contextualizar. Bueno, el artículo 90 habla sobre el salario mínimo, que es la cantidad menor que debe recibir el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia. Y aquí decía que las necesidades básicas, por ejemplo, era como que cubrir la canasta básica, la educación de sus hijos, y demás. Mi investigación es que actualmente en México el salario mínimo es de 278,80 pesos diarios, vigente desde este año, a partir de enero, y a partir del 1 de enero del 2026 aumentará a 315,04 pesos diarios a nivel general, mientras que en la zona libre de la frontera norte subirá a 440,87 pesos diarios. El salario mínimo en zona general mensual será de 9,582,47 y en la zona libre de la frontera norte será de 13,409,80 pesos. El artículo 91 nos habla de los salarios mínimos que podrán ser generales para una o varias áreas geográficas de aplicación, que pueden tenderse a una o más entidades federativas o profesionales para una rama determinada de la actividad económica o para profesiones, oficios o trabajos especiales. Bueno, aquí yo les puse una tabla, no se ve. A ver, voy a hacerle zoom a ver si se logra ver. Este. Bueno, no se logra ver, pero decía que de acuerdo igual a la zona libre, dependiendo la profesión o oficio, es un aproximado de lo que ganan. Ya no, bueno, yo lo chequé, ya decía albañil, plomero y demás. ok. A ver, aquí era el artículo 92, habla sobre los salarios mínimos generales. eh, que se regirán para los trabajos del área geográficas de aplicación que se determinen independientemente de las ramas de las actividades económicas, profesiones, oficios o trabajos especiales. Este, Aquí yo le puse los salarios mínimos generales.
que es de 278 pesos, y igual habla de los salarios y que en la zona libre de 419. Muy bien. Ajá. El artículo 93 nos refiere a que los salarios mínimos profesionales regirán para todos los trabajadores de las ramas de actividad económica, profesiones, oficios o trabajos especiales que se determinen dentro de una o varias áreas geográficas de aplicación. Este, pues esto no dice que, por ejemplo, aquí que los salarios mínimos profesionales son los que son superiores a los salarios mínimos generales y que se calculan con un incremento del 12% sobre los del 2024. Ejemplo, pues como ya les comentaba, la albañilería, que aproximadamente por día que tendría que cobrarse en 321.63 pesos, el carpintero de obra negra, lo mismo, 321.63 pesos, un cocinero mayor en restaurante, pues 325.71 pesos diarios. Ok. Mm. El artículo 94 nos habla que los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno. Aquí en México, quien nos representa es el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que es un órgano tripartito con representantes de gobierno, trabajadores y empleadores. Es quien establece el salario mínimo general y profesional anualmente. Este, perdón, el artículo 95 nos habla de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y las comisiones consultivas que se integran en forma tripartita de acuerdo a lo establecido por el capítulo segundo del título 13 de esta ley, que ahí nos habla que regula la elección y las funciones de estos representantes ante dichas comisiones, estableciendo cuáles van a ser los procedimientos para las convocatorias y las presentaciones de los padrones. Ok. El artículo 96 nos habla de la Comisión Nacional, determinará la división de la República en áreas geográficas, las que estarán constituidas por uno o más municipios en los que deba regir un mismo salario mínimo en general. Pues ahí, como ya lo sabemos, únicamente en México se divide en dos, que es la zona libre de la frontera norte y la zona del salario mínimo en general, que es en el resto del país. Luego, el artículo 87 nos habla de los salarios mínimos que no podrán ser objeto de compensación, descuento o reducción, salvo en los siguientes casos: que directamente de su sueldo se le descuente una pensión alimenticia, un pago de renta, que en esto, por ejemplo, se la deben al patrón, no sé, que les alquila alguna vivienda, entonces él podrá descontárselo de su salario. Este no puede exceder el 15% de su salario. Otro puede ser el pago de bonos para cubrir préstamos. Igual esos podrán ser de Fondo Nacional de Vivienda. Entonces esos igual serán descontados de su salario. Y pagos de abonos para cubrir créditos otorgados o garantizados. Y hasta ahí. Ok, muchas gracias, Lorena. Sí. Bienvenidos, Agustín y Amparo, como siempre. ¿Hay alguna duda de alguno? En cuanto a salario mínimo, ¿no? Muy bien. ¿Quién continúa después de Lorena? Agustín, tu micrófono. Ya está, me toca a mí, profesor. Voy a compartir lo que preparé. Por favor, Agustín. ¿Ya lo ven? Sí, Bien, a mí me tocó exponer el capítulo 7 que refiere a las normas protectoras y privilegios del salario. Bueno, este es un resumen muy genérico. Dice que este capítulo establece las normas que protegen el salario del trabajador.
garantizando su libre disposición, su carácter de irrenunciable y su pago en moneda nacional. También toca el tema de la prohibición de cederlo, embargarlo o sustituirlo por mercancías o cualquier otro título o ficha que sea intercambiable por algún producto, si es que el patrón tuviera tiendas o negocios eh, como parte de su negociación. También limita que los descuentos que se le practiquen al trabajador, en ninguno de los casos, bueno, sí hay uno de los casos que es el de la pensión alimenticia, esa sí no está limitada, pero en la mayoría de los casos dice que el descuento que le tengas que hacer al trabajador no podrá ser superior al 30% del excedente del salario mínimo. Significa que su salario deberá de restarle su salario mensual, un salario mínimo mensual general, y esa diferencia habrá que aplicarle el 30% y ese será el tope máximo. Ese recuadro por aquí se los puse como un ejemplo, ahorita retomo artículo por artículo, pero ya que tomé ese tema, bueno, aquí está. Por ejemplo, si un trabajador gana 15,000 pesos eh, mensual, habrá que calcular cuál es el salario mínimo mensual, que en este caso el vigente es de 8,364, el excedente es de 6,636. Esa es la base que vamos a tomar para considerar cualquier descuento que le vayamos a hacer al trabajador, que como máximo podrá ser de 1,990 pesos. No podemos ir más allá. Con algunas limitantes, por ejemplo, la pensión alimenticia, lo del Fonacot o del Infonavit, estos no tienen esta limitante. Bueno, Ok. por aquí puse pues una descripción breve de cada artículo. No está literalmente como está en la ley, está más bien escrito como yo la entiendo. Ok. El artículo 98, el trabajador puede disponer libremente y sin limitación de su salario y cualquier disposición que sea contraria va a ser nula. ¿Qué significa? Que el trabajador puede disponer de su dinero sin que nadie lo pueda limitar, y si se llegase a escribir alguna cláusula distinta a esta o que prohíba que el trabajador gaste su dinero en lo que quiera, en automático es nula porque es contrario a esta norma. El 99, el derecho al salario es irrenunciable y corre la misma suerte para los salarios devengados. ¿Qué quiere decir de entrada? Que el trabajador, por el simple hecho de contratarse, ya tiene derecho a un salario y es irrenunciable. Significa que lo recibe o lo recibe. No puede condicionarse de otra manera. Y habla también de los salarios devengados. Significa que si ya trabajó 1, 2 o 3 o 15 días, los que haya trabajado y estén pendientes de pago, él tiene derecho a recibirlos en cualquier tiempo. El artículo 100, el salario debe pagarse directamente al trabajador y en casos muy excepcionales a su representante legal. Significa que el trabajador siempre tendrá como primer paso o como prioridad de recibir su salario. Y en el caso de que estuviera limitado, que estuviera enfermo, que estuviera de incapacidad, o que estuviera imposibilitado o fuera en el extranjero, podría nombrar a un representante legal para que éste a su vez reciba los recursos. Que en la práctica, pues hoy en día, como se hacen transferencias, pues esto sí existe y puede ser útil, pero muy poco usual, llamémosle así. El artículo 101, el salario debe pagarse en pesos mexicanos y sin ninguna condición de sustitución. Puede ser por depósito bancario, que es lo que hablábamos, transferencia o cualquier otro medio electrónico. Y deberá siempre de informarse los conceptos que se le pagan, es decir, cuántos días de salario, qué salario se le pagó, si generó tiempos extras, si tiene alguna compensación. Y estos deben de ser expresados con el comprobante fiscal digital por internet, que es fiscalmente el patrón está obligado a expedir y poner en disposición de él al trabajador, ya sea por un correo electrónico, una plataforma base donde pueda acceder el trabajador con alguna clave. Artículo 102, las prestaciones que se le paguen o proporcionen en especie deben ser apropiadas al uso del trabajador y proporcionadas a su salario. Es decir, que si le vas a dar la prestación, como
de transporte, como un ejemplo, pues sería que le des el recurso para que pueda desplazarse y no que le vayas a dar una patineta o algún elemento que le signifique un riesgo. Por eso dice que deben ser apropiadas y también que sea proporcional, es decir, que si gana 500 pesos diarios, pues tampoco le vayas a dar un apoyo de ayuda de transporte por 1,000 pesos porque va a ser desproporcional, va a ser una simulación más bien del salario. El artículo 103, en caso de crearse tiendas de ropa y alimentos y otros para el consumo del trabajador, deberá ser de común acuerdo entre el trabajador y el patrón, estableciéndose desde su creación cuál será la participación que le corresponde al trabajador en la parte administrativa, en la vigilancia, y que la adquisición siempre va a ser libre, es decir, no se le puede coartar, no se le puede obligar a que forzosamente consuma los productos que el patrón genera y que vende. Por ejemplo, si trabajara en Liverpool, empleado, no está condicionado a que él compre la ropa ahí y que su dinero lo gaste ahí. Y que además los precios, si es que existe ese tipo de tiendas y que puede ser un beneficio para el trabajador, que los precios que ahí se manejen deben de ser los que están vigentes en el mercado. Por decir, un pantalón que cuesta 200 pesos, pues que no te lo quieran dar en 800. Claro, habrá muchos precios, pero van a variar en marca, pero lo que se establece ahí que sean precios de mercado. El artículo 103 bis habla del Infonacot, que es pues una institución que ayuda a los trabajadores para que puedan tener acceso al sistema financiero y también para que puedan hacer compras en las tiendas que tienen convenios con el Infonacot, como pueden ser muebles, línea blanca, electrónica, incluso para salud, para medicamentos, para viajes, para colegiaturas y muchos más, lo que conocemos coloquialmente como Fonacot. Muy bien. El artículo 104 dice que está prohibido hacer la cesión de salarios en favor del patrón. Significa que si por alguna razón el trabajador tuviera algún adeudo con el patrón, pues este deberá hacerse mediante un descuento, pero nunca por cesión. Nunca darlo por sentado de que el salario que ya devengó, como le debe, pues ya es todo para el patrón. No, eso está prohibido en el 104. El 105, el salario del trabajador no puede ser una compensación. Hablábamos arriba de la cesión, en este caso la compensación sería algo parecido, que me debes 2,000 pesos, bueno, pues generaste 2,000 en la siguiente semana, te los compenso de forma inmediata. No, no es posible, porque recordemos que hay una limitación de hasta no más del 30% sobre el excedente del salario mínimo. El artículo 106, no puede suspenderse el pago del salario del trabajador, salvo por accidente o enfermedad, incapacidad temporal, detención preventiva o arresto, o contingencia sanitaria, como la tuvimos en este caso hace algunos, en el 2020, 2021, cuando fue lo de la pandemia del COVID, cuando para no despedírsele a las personas, se les podía conservar con la garantía de pagarles hasta un salario mínimo general, pero es una situación específica. Y bueno, como también habla de incapacidad, pues aquí pues, un poquito más allá. Cuando es por incapacidad, efectivamente el patrón no está obligado a pagar el salario. Podría pagarlos por los primeros dos, primero, segundo y tercer día, pero eso es si el patrón quiere, está obligado. Quien lo va a pagar a partir del cuarto día es el Seguro Social y lo va a pagar al 60% del salario diario integrado cuando esa incapacidad derive de una enfermedad común. Para el caso cuando sea enfermedad o accidente de trabajo, el IMSS sí va a cubrir desde el primer día al 100% del salario del trabajador. Y aquí hablo del salario integrado, diario integrado, que significa que no solo es su salario, sino también va a incluir la parte proporcional que recibe por sus vacaciones, por su aguinaldo, por otras prestaciones que van sumando y que están consideradas, creo que en el 84 de esta ley. Artículo 107. Bajo ninguna circunstancia se podrán imponer multas a los trabajadores.
Es decir, bueno, pues si sucede alguna situación anómala o contraria a las buenas prácticas o el reglamento de trabajo en la institución, bueno, pues se le podrá rescindir, se le podrá despedir, pero jamás se le podrá imponer alguna multa. El artículo 108, el salario debe de pagarse en el lugar del trabajo. Es decir, si labora en la Ciudad de México, se paga en la Ciudad de México, dependiendo del lugar donde esté. También lo mismo que decíamos arriba, si este trabajador está consignado o tiene que estar viajando constantemente, pues se cumple con el simple hecho de que se le transfiera. Pero la lógica es que se haga desde su casa. El artículo 109, el salario debe pagarse en día laboral y durante la jornada de trabajo o inmediatamente después de su terminación. Esto aplicaría más para los trabajadores que su actividad es material. Por ejemplo, obreros que trabajan de lunes a sábado, su pago debe de hacerse justo en un día hábil o a más tardar el último día. Por ejemplo, se estila que se les pague los sábados. Y dice que si te atrasas no puedes ir más allá de un día laboral. Ajá. El 110, están prohibidos los descuentos del salario al trabajador, salvo en los siguientes casos, con las excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Si se le dio un anticipo, un préstamo al trabajador o pagos que se le hayan hecho por error administrativo, por decir que se le haya pagado en lugar de una semana, pues 2 semanas. Bueno, pues se lo irás descontando como lo acuerdes con el trabajador. O por consumo de artículos, en el caso de que trabajas en la tienda donde se vende ropa, pues quieres consumir de esa misma, pues igual se le puede prestar o se le vende y se le va descontando. Pero volvemos a lo mismo. Dice que siempre estos no superen el 30% del salario mínimo. ¿Para qué? Para que no dejes al trabajador en un estado de inseguridad económica o que le vaya a faltar, ¿no? Para la sobrevivencia. Y bueno, pues vuelvo a exponer aquí el recuadro donde hablábamos de que si el trabajador gana 15,000 y el salario mínimo mensual es de 8,364, que es el vigente, pues el excedente por una simple resta es de 6,636 y le tienes que descontar lo que hablábamos acá arriba, los préstamos, pues no podrás ir más allá de esta cantidad para no dejar al trabajador en un estado complicado de subsistencia. También habla de que se puede hacer el descuento por renta de vivienda. También este sí está topado, pero este no es el excedente, es sobre directo, se calcula sobre su salario. Sería el caso de que si gana 15,000 pesos y le rentas un espacio para que él viva, bueno, pues le aplicarás el descuento de la renta que no podrá ser superior al 15%. La retención de los créditos de Infonavit, bueno, pues este ya viene en base fija, que, bueno, había créditos anteriores que se calculaban en veces de salario mínimo. Se hizo un proceso ahí para que se actualizaran y ahora son pues, cuota fija y estos deben de retenerse de forma semanal, quincenal, dependiendo de la nómina, para que el patrón lo entere de forma bimestral. Caja de ahorro, igual que sin que sea mayor al 30% del salario mínimo, y la caja de ahorro pues siempre será voluntaria. ¿Por qué? Porque el trabajador deberá aceptar si quiere pertenecer a esa caja. Nunca será obligatorio, pero también tiene esa limitante. El pago de pensión alimenticia, que es una de las excepciones. ¿Por qué? Porque esta sí puede llegar hasta el 50%. Y además establece la obligación de que el patrón avise al juzgado que le notificó que debe hacer esa retención cuando el trabajador deje de laborar. ¿Por qué? Para que el juzgado o el derechohabiente, por ser menor, o la esposa, o quien haya demandado la pensión alimenticia, pues pueda buscarle en el siguiente empleo donde esté registrado y que se ejecute ese descuento. Aquí sí, hablamos de un máximo de hasta el 50%. Las cuotas sindicales, que también en muchos de los casos, o siempre deberían de ser voluntarias, dependiendo de la institución o de la entidad donde trabaje, el tipo de sindicato que exista y
el porcentaje que se descuenta, ¿no? Como coloquialmente se aplica el 1, el 1.5, en dados casos hasta el 2% de cuotas sindicales. Que bueno, pues el trabajador decide agremiarse o afiliarse a esos sindicatos, pues para tener ciertas condiciones de protección. Retenciones de créditos del Infonacot, o lo que conocemos como Fonacot, igual que no puedan ser mayores al 20% del salario. Aquí está la diferencia que decíamos, que se aplica directamente del salario. Aquí no se hace la reglita que vimos arriba sobre el excedente del salario mínimo. Ok. Ajá. Como conclusión de ese artículo les puse ahí que la suma de estos descuentos permitidos no puede poner al trabajador en un estado de vulnerabilidad y que comprometa su subsistencia y el de su familia. Y esto está identificado y que lo robustece la tesis de jurisprudencia segunda diagonal J 42-2014, décima, publicada el 13 de junio del 2014. Y aquí ya un juzgado ya se pronunció y que, bueno, pues ahí está, si la quieren ver, es muy extensa, pero es la que pues limita a que el trabajador, por tantos descuentos que les vas a practicar, pues que no lo dejes en un estado donde pues no le va a alcanzar para comer o para mantener, alimentar a su familia. El 111, por los préstamos o deudas que el trabajador tenga con el patrón, en ningún caso se le podrán cobrar intereses. ¿Por qué? Eso. Pues porque entonces hay una relación ahí obrero-patronal y no es una relación de crédito. Y el patrón no es una institución financiera, por lo tanto, no está autorizado para cobrarle intereses. El 112, el salario no es embargable, salvo para los casos de pensiones, por orden judicial. ¿Por qué? Porque pues ahí no es si quieres. El derecho tutelar de los menores de recibir el alimento no está condicionado a si quieres, es un deber. Uh-huh. El 113, el pago de los salarios y cualquier indemnización siempre tendrán prioridad antes que el pago de cualquier otro crédito que tenga el patrón. Aquí hay un orden que quiere decir que cuando una empresa o un patrón se declara en quiebra o que no está en posibilidad de pagar las deudas a los terceros, siempre se le debe dar prioridad primero a los salarios, indemnizaciones de los trabajadores. En segundo término serían los impuestos del SAT, después las contribuciones obrero-patronales del IMSS y después todos los que quieran, las deudas a los proveedores, a los acreedores y a Y quien... ahí ya entra lo que se conoce como el concurso de acreedores, en donde Exacto. cada acreedor va a tratar de demostrar su mejor derecho para que le paguen primero. Y esto será en orden de antigüedad, de la deuda, Sí, obviamente. sí, señor, correcto. El 114, Profesor, perdón. venga. Ay, perdón, rápidamente. En ese punto, normalmente las empresas, o sea, es posible en este caso que un dueño de una empresa contrate a un seguro para esos pagos, o sea, por si se llegara a declarar ya en quiebra, entonces para garantizar el pago de la nómina. ¿Existe eso, profesor? Puede O sea, ser, pero eso es a elección del patrón. No es algo que en nuestro país todavía te obligue la ley o lo tengas que hacer de manera forzosa. sí, sí, porque Sería bueno, lo en este caso, ideal. perdón, imaginemos que es una empresa de producción de, no sé, cajas de cartón, plástico y lo que sea, a lo mejor por una X circunstancia se incendia, se acaba todo. O sea, ¿qué pasa ahí? O sea, como yo dueño de dónde yo voy a sacar en este caso para yo pagar cuando probablemente pues ya mi bodega, ya no sé, pues Debes sí. de tener capital, ¿no? Que no todo sea que parte de tus activos no solamente sea la empresa como tal, sino una cuenta o algo así, ¿no? Las, las deudas por cobrar, ¿no?
de la empresa, a las personas que esta empresa les vende y que tengan que seguirle pagando, lo primero que entra a la empresa va a ser para el salario de los trabajadores. Pero si tú fuiste previsor y contrataste un seguro, Ahí vamos a entraría el suponer, fondo de reserva. ¿qué pasó, Ismael? No te escuché lo último. Perdón, digo, ahí Profesor, entraría el fondo de reserva. Exactamente, pero Sí. también si contrataste un Ahí entraría. seguro, bueno, ahí puede entrar la reserva legal, como lo dijo el compañero, que está obligada el patrón a apartar cada vez que determina las utilidades en el ejercicio fiscal, pero también aplicaría cuando la empresa contrata los seguros de contenidos. Hablando del caso que señaló Ismael, en caso de incendio, el seguro de contenidos va a resarcir del daño al patrón y en ese caso, como la empresa, digamos, no está en posibilidades de continuar, lo que tiene, o tal vez en lo que se tarda, el primer recurso que obtenga deberá destinarlo para pagar los salarios. y sí, Ok, ok. efectivamente, recordemos Sí, nada sí, sí, más que los gracias. seguros, pues son como cualquier otro seguro, ¿no? ¿En qué sentido me refiero? Que como cualquier otro seguro, pues en el sentido de que es lo que tú contrates, no puedes contratar un seguro que te abarque 2 meses de tu nómina, o 6 meses, o un año de tu nómina, o que te ampare, que tú digas por cualquier desastre, si la empresa ya se fue al carajo, pues te abarca 6 meses para ver si te puedes reponer y finalmente aseguras la nómina por 6 meses, pero también puedes asegurar la indemnización de tus trabajadores. ¿Me explico? Que ese seguro, pero ya saben, según el sapo es la pedrada, es Sí, lo que te claro. va a costar tu póliza, Sí, ¿de las primas acuerdo? son altas, son muy Ajá. altas. Exactamente. Continuamos, Sí, sí. Agustín. Sí, claro, el 114. Para el pago de los salarios, no es necesario que los trabajadores entren en concurso, quiebra o suspensión de pagos. Se procede judicialmente al embargo, remate de los bienes del patrón y se pagan los salarios e indemnizaciones. ¿Esto qué significa? Que si el trabajador o el caso que mencionó Ismael por un siniestro, pues no tienes que demandar la quiebra o decir que entras en un concurso. No, aquí es el juez va a pronunciarse y va a embargar los bienes, los va a rematar y va a recuperar los recursos para pagar los salarios. Lo que veíamos arriba es el primer orden. Exactamente. Si el 115, al fallecer el trabajador, sus beneficiarios podrán cobrar los salarios y prestaciones que estén pendientes de pago, incluyendo las indemnizaciones, como cuáles, pues la prima de antigüedad, que es una de las que a veces los trabajadores las desconocen, se muere el trabajador y nunca las cobran. Esto es importante que lo sepamos todos, que una vez que esa persona trabaja, pues tiene derechos de antigüedad y los puede cobrar uno de sus beneficiarios. Eh, Antes eso no se señalaba, a partir de hace algunos años ya se debe señalar quién es tu beneficiario y esto lo establece en el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, que en el contrato ya se debe señalar quiénes son. Antes solo lo señalábamos en los seguros, pero a falta de eso, pues no había manera, tanto en el seguro social como en los seguros de vida, seguros médicos mayores. E Ahora incluso ya figuraron. Perdón. actualmente esto se traslada también, por ejemplo, cuando tú tienes una tarjeta de débito. Sí, Vamos a suponer que tú, Agustín, tienes tu tarjeta de débito y te piden que nombres un beneficiario, ¿sí? efectivamente. Y tú podrías nombrar a Amparo como tu esposa, pero si no se te pega la gana y resulta que existe una María Luisa que fue el amor de tu vida y que llevaste una doble vida, ¿sí? Oculta, pues la única que va a poder cobrar lo que quedó en tu tarjeta, en tu cuenta y todo esto, pues va a ser María Luisa y no Amparo, Sí, ¿sí? correcto. ¿Ok? Por eso es Sí. importante nombrar beneficiarios, Amparo. Y si tiene una tarjeta, Agustín, tienes que checar que tú seas la beneficiaria y luego no salgan con sorpresas, ¿ok? Sí, sí, Muy correcto. bien.
Y bueno, esto pues ya lo regularon, creo que fue en el 2019 cuando ya nació esta obligación de que ahora como parte del contrato en el clausulado, pues ya también se señale a ese beneficiario. El 115 dice, se prohíbe poner en el trabajo algún negocio de venta de bebidas embriagantes y casas de juego. Esta prohibición dice que también abarca a una periferia de 4 kilómetros. Pues bueno, en la primera parte, pues sí es lógico y es, digamos, inviolable. ¿Por qué? Porque no puedes establecer negocios de ese tipo dentro del establecimiento. A La menos, segunda, la segunda parte es ambigua. a menos que tu trabajo sea de cantinero, Ah, sí, claro, sí, dependiendo del tipo ¿estamos de de acuerdo? trabajo, O si claro. tú trabajas en un casino como tallador, como croupier, como lo que sea, pues ya en sí mismo está establecido eso, ¿no? Pero si tú trabajas en una empresa de, por ejemplo, en Bimbo, y que en una de sus plantas, ahí en una bodega que se desocupó el patrón, ponga un casinito, ponga una cantinita, eso no se puede, Claro, ¿correcto? Lo demás correcto. de 4 kilómetros Pues es se ambiguo, porque ¿quién te establece va a como prohibir? no te prohíben a ti como patrón, tú eres el dueño de Bimbo, y si tienes tus instalaciones, una sucursal, porque pues, realmente Bimbo es a nivel mundial ya casi, ¿no? Pero por ejemplo, que tengas la planta del Estado de México ahí en Atizapán, a 4 kilómetros de esa planta, tu patrón, tu dueño de Bimbo, no puedes poner una cantina o un casino, ¿sí? Correcto. Ya, si a mí, Cristian, que no tengo nada que ver con el dueño de Bimbo, se me ocurre poner una cantina y el gobierno municipal o estatal me lo autorizan, pues ese ya es mi rollo, pero tu patrón no lo puedes hacer a una distancia menor de 4 kilómetros. Correcto. Recordemos que hay gente, por ejemplo, como le suena el apellido de eh, Slim, Sí, pues el empresario más rico de México, ¿no? Y en alguna ocasión del mundo. Bueno, pues este cuate tiene miles de empresas, pero entre sus Grupo Carso. empresas, ajá, sí digo, pero entre sus empresas no puede ponerte él como dueño de todo eso, una cantina al lado de una fábrica, ¿no? ¿Me explicó? Correcto. Ok, continuamos, Agustín. Ahí termina. Ahí termina y bueno, Ok, pues bueno, pues aprovechamos para darle la bienvenida a Normita Tonche, que parece así como que se está arrullando ahí, ¿no? Ahí entre el frío y la hora, ya como que le está dando sueño. sí, Buenas tardes, profe. dejo de Buenas compartir. tardes. Ok, ¿quién sigue, Agustín? Sería Martín con el capítulo 8, participación de los trabajadores en las utilidades. Ok, Martín Joel, ¿estás listo? Comparte. Sí, profe. A ver, espérame. Mm, Y por hoy, ¿quién falta, Agustín? Sería Montserrat. Después de Martín seguiría Montserrat. Sí, pero yo creo que ya no nos va a dar tiempo. Lo Sí, dejaríamos no, para el 3 de enero. correcto. ¿Y cuántos nos faltarían para el 3 de enero, Dos Agustín? más, que sería Ismael y Amparo. Ok, los tres que faltan tendrían que ser para el día 3 de enero. ¿De acuerdo, Ismael? Sí, Amparo, pero- Sí, está para bien, que se profesor. preparen. Ok, vámonos como hilo de media, Martín. ya se escucha, ¿verdad? Sí te escuchamos. Compañero. Ok. Bueno, a mí me tocó el capítulo 8, que es la repartición de los trabajadores, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Esto abarca desde el artículo 117 al 131 de la Ley Federal del Trabajo.
El artículo 117 explica bueno, habla sobre el derecho a participar en las utilidades. Dice que todos los trabajadores tienen derecho a recibir una parte de las ganancias de la empresa, conforme a lo establecido en la Comisión Nacional de Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. Aquí pone un ejemplo que, por ejemplo, si una panadería gana dinero en todo el año, debe repartir una parte de esas ganancias con sus empleados. El artículo 118 habla sobre la determinación del porcentaje de sus utilidades. Dice, el porcentaje se reparte en lo que decide una comisión nacional que revisará, estudiará y escogerá lo justo tomando en cuenta los diversos aspectos para el correcto funcionamiento y desarrollo del país y de la empresa. Es decir, que va a escoger este porcentaje para pues, no afectar a ninguno de los tres, a ninguno de los dos. Y dice que esa comisión sirve para repartir las ganancias en, por ejemplo, un 10%. Muy La, bien. re- la revisión del porcentaje, que habla en el artículo 119, dice, el porcentaje puede revisarse cada cierto tiempo en situaciones dispuestas en el artículo 587, que señala este artículo que la Comisión Nacional de Participación de los Trabajadores en las utilidades de la empresa puede reunirse para revisar el porcentaje de reparto de las utilidades en dos casos: por convocatoria del Secretario de Trabajo y Previsión Social. Esto cuando exijan investigaciones y medios que justifican esta revisión. Aquí puse un ejemplo que se puede utilizar esta revisión para cuando ya no se refleja el porcentaje actualmente en la economía del país. Es decir, si llega a haber inflación o algo así y ya no tenga el suficiente estas utilidades, no alcancen estas utilidades. Y la segunda es a solicitud del sindicato o patrones, de los sindicatos de los, ¿cómo se llama? Trabajadores y de los patrones, federaciones o Aquí, confederaciones. este es Y un muy buen punto, Martín. ¿Por qué? Porque el sindicato va a tratar de incrementar las utilidades que les corresponden a los trabajadores. Pero por otro lado, el patrón también se va a defender y va a argumentar que estas utilidades, por ejemplo, pues va a buscar o que se reduzcan o que no se suban, porque Ujú, entonces deja de ser negocio para él, ¿sí? ujú, Y obviamente esto da al traste con todo, con toda la economía del país, porque obviamente el patrón no va a perder y lo que va a hacer es incrementar el precio de sus productos y esto va a generar inflación y es un relajo. Por eso es ujú. que no se puede mover a menos que el secretario de Trabajo convoque a esta, ¿cómo se Revisión. llama? A la Comisión Nacional de Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la empresa y se hagan las negociaciones pertinentes. Sí, pero es muy complicado. Ujú. Continuamos, Martín. Ok. El artículo 120 habla sobre un carácter obligatorio. Dice que todas las empresas deben cumplir con el porcentaje fijado. Es decir, que ellos cuando ya dieron su porcentaje fijan, bueno, firman o celebran su contrato, firman un porcentaje de estas utilidades. Dame un Es decir, segundo. ujú, Lilian, Mande. dinos por favor, qué se considera utilidad de una empresa? Pues es el producto de su, pues es un excedente de lo que de a lo que se dedican, ¿no? O sea, por ejemplo, sí, o sea, es su beneficio de la actividad preponderante que tienen. Mm, sí, creo que sí sabes de lo que hablas, pero como que no lo puedes expresar con claridad. Sí. A ver, Norma.
Sí, pero ¿Qué son las utilidades de una empresa? ah, pues es como, por ejemplo, hay una parte del año en la que reparten utilidades, que es lo que se juntó, me parece, y lo reparten entre los trabajadores. ¿Qué es lo que sé qué? Bueno, es como que un guardado, ay, es que no sé cómo explicarlo. No, y quise hacer este paréntesis porque si no entienden ustedes qué se considera utilidad en una empresa, imagínense, si yo se lo tratara de explicar a alguien en la calle, pues da igual si me entiende o no, pero ustedes van a ser abogados y a ustedes les van a preguntar y a ustedes van a acudir los trabajadores para saber que ustedes los orienten si es correcto lo que les están dando de utilidades o no es correcto. ¿Me explico? Entonces ustedes sí Ya sé de están qué forma obligados a saber. explicarlo. A ver, Norma. Te dan una parte proporcional de lo que, la utilidad que le diste a la empresa, Y vuelvo a lo mismo, ¿y qué es la utilidad? pues tu trabajo. No, 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 no. Y Agustín, si gustan, claro, yo se los puedo explicar. Bueno, las utilidades de la empresa se calculan de la siguiente manera. Primero es la suma de todos los ingresos por su actividad preponderante y cualquier otra. Vamos a hacer un ejemplo sencillito. Suponiendo que la empresa generó 1,000 pesos y a esos 1,000 pesos le vamos a restar todos los gastos de operación, los gastos administrativos y cualquier otra situación que implique una salida de dinero que signifique un gasto, salarios, impuestos, pagos de luz, rentas, mantenimiento. insumos, como Sí, es mantenimiento de las máquinas, tinta para el tóner de las impresoras, todo lo que se utilice, todo lo que le generó un gasto a la empresa. la diferencia de eso entre los ingresos y los gastos va a ser la utilidad antes de impuestos. Esa utilidad es la que va a estar sujeta a repartirse a los trabajadores y se va a multiplicar por el 10%. ¿Cómo se va a hacer eso? La empresa está obligada a hacer a designar una comisión mixta de reparto de utilidades, que es donde el patrón le va a notificar mediante un acta, mediante un documento, a esa comisión que va a estar representada por una parte de los trabajadores y una parte como representación patronal, donde les va a exhibir la declaración anual del impuesto sobre la renta, en la que viene de forma clara y específica si la empresa tuvo utilidades. Ahí se va a reflejar la utilidad contable y la fiscal, que tienen un tratamiento específico cada una de ellas. La que nos aplica o nos interesa ahí es la contable, y sobre de ella se va a calcular ese 10% y ese 10% se va a repartir a los trabajadores de forma proporcional con dos factores. El primero es por su salario, el segundo es por las asistencias a su trabajo. Es decir, aquel trabajador que no haya laborado más de 60 días durante el año no tendrá derecho a recibir la participación de las utilidades, lo que comúnmente se le conoce como PTU, y lleva todo Exacto. un tratamiento fiscal. Sí, ok, pero lo que quería que entendieran es cuál es la utilidad, ¿sí? Tú, Lilian, es un decir, ¿eh? Vendes, como esta Diana, ¿no? Comida, pero tú pagas 10,000 pesos mensuales de tu local que rentas. Te gastaste este año, porque son anuales las utilidades. Te gastaste pues 120,000 pesos en rentas, porque pagas 10,000 pesos mensuales, ¿sí? Pero te gastaste otros 20,000 pesos en trastes, ¿sí? En ollas, lo que quieras. 10,000 pesos en el gas, en la luz, en todo eso. Y 30,000 pesos más en salario. Y tu ganancia de todo el año fueron 250,000 pesos. Le vas a restar todo eso que te gastaste sin incluir impuestos, nada más lo que te fue tu gasto corriente,
y lo que sobre le sacas el 10% y es lo que vas a repartir entre tus trabajadores. Porque la diferencia entre todo lo que ingresó neto a la empresa y restándole lo que se gastó, a eso se le llama utilidad, ¿sí? Es como tú, Lilian, dices, no, pues voy a poner un puesto de gelatina. Es un decir, ¿eh? Y vendiste 100 gelatinas en el mes y las vendiste a 10 pesos, ¿cuánto fue tu ingreso? Pero sin gelatinas, pues eran Lilian, 10%, ¿es tan complicado? Tu 10,000, micro, 100,000, o sea, gané 12,000 Mil. pesos al mes. tu micro, Lilian, antes de que actives tu calculadora para multiplicar 10%. Son 1,000 pesos. Pues sí, o sea, no le veo tanto problema para que esté ahí todavía hasta con San Google y le están preguntando a ChatGPT y todo, ¿no? A Grok, o sea, no inventen. Bueno, son 1,000 pesos, pero esa no es tu utilidad, Sí. porque ¿cuánto te gastaste en comprar todos los insumos? ¿De acuerdo? Muchos dirían, ay, me gané 1,000 pesos porque vendí 100 gelatinas. No, eso no es tu ganancia, porque Sí, es cierto. gastaste en comprar la materia prima, ¿de acuerdo? Bien. Ahora sí continuamos, Martín, perdón. Ok. No, no, no. A mí me aclaró varias dudas a mí. El artículo, bueno, si se me escucha, Sí. ok. El artículo 121 habla sobre las objeciones de los trabajadores. Es decir, bueno, lo voy a explicar. Cuando van a dar su declaración anual el patrón, bueno, ya una vez ya que dio su declaración, da una copia a los trabajadores para que la vean y lo analicen. Atenta me pregunta, es que estoy viendo mi serie. Y en los 30 días posteriores de dar esa hoja, Y yo, y empleados nadie tienen que contestó, o sea, todos estamos en la verla misma. y Lilian, si tu micro. o menos ganancias de los reales, porque eso les afectaría a ellos en sus utilidades, pueden pedir una revisión en la Secretaría de Hacienda y Autoridad Laboral. Y cuando se emita esta resolución, y si se declararon Ok, irregularidades, se ajustarán las utilidades. Es decir, el sí, patrón perdón, va a dar pero su recordemos declaración. que como dijo Agustín, ese informe que se les va a rendir a los trabajadores, pues viene avalado ya por Hacienda y todo, o sea, viene por la Secretaría del Trabajo, o sea, es un documento oficial, es muy difícil que se llegue a dar un ajuste. Sí es probable que los trabajadores no les quede claro, porque imagínense ahorita como abogados, pues si no sabemos cuánto sacar cuentas así rápido, pues imagínense los trabajadores, cuántos trabajadores son, de cuánto fueron las utilidades, calcular el importe de acuerdo a su salario y de acuerdo a las asistencias que tuvieron y todo esto, pues iban a decir, y bueno, ¿y yo por qué me llevé 7,221 pesos, no? Ah, ok. Pues tal vez se les tendrá que explicar el por qué, pero no significa esto que se los vayan a modificar, ¿de acuerdo? Ahí está este Agustín como testigo de que pues, él como contador sí se la va a saber y va a saber explicar y va a saber por qué, pero es muy común que los trabajadores sí se pregunten, oiga, pero si Norma Tonche y yo ganamos lo mismo, ¿por qué a ella le dieron 20 pesos más de utilidades que a mí? ¿No? Es que eso sí no se me hace justo. Ah, bueno, pues porque tú tuviste 5 faltas más que Norma en el año. Es un decir, ¿no? Y es muy ¿Verdad, cierto, Agustín? es muy cierto. Ok, Lilian, perdón. Una pregunta, por ejemplo, o sea, en estas dudas que pudieran llegar a surgir entre los trabajadores para saber si es correcto la cantidad que les están dando,
¿Existiría como mediador un sindicato de ser que exista? O sea, si la empresa tiene sindicato, ellos serían los facultados o los que pudieran abordar este tema y aclararle entre el patrón y el trabajador si sí es correcto lo de las utilidades. Sí, pues recuerda, el sindicato representa a los trabajadores, pero no es el sindicato el que te va a ir a explicar a ti como trabajadora si sí o no, no, tú tienes que estar presente. Si tú como trabajadora eres la que tienes duda, te va a representar, digamos, el sindicato, porque a lo mejor en el sindicato hay un contador, ¿sí? Y lo único que va a hacer es que te va a decir, no, sí, Lilian, está bien, pero tú tienes que estar presente. No es como que su contador del sindicato le vaya a ir a pedir cuentas al patrón y ya regrese sin que tú hayas estado presente y te va a decir, sí, sí, está bien. No, tú tienes que estar ahí y escuchar la explicación, ¿correcto? Recordemos que incluso ya lo había dicho Martín, que el sindicato es uno de los que pueden solicitar el incremento al porcentaje, ¿no? Del reparto de utilidades. Y el patrón o la comisión de los patrones son los que pueden solicitar la disminución del porcentaje, ¿no? Ante una crisis nacional, una recesión económica, no sé. Pero imagínate, si hay recesión económica en el país, o sea, al trabajador no le va a alcanzar y va a querer que le suban, ¿no? Pero también ante la recesión económica, al patrón significa que su empresa le está yendo mal y va a querer que le bajen. Entonces, pues lo más sabio sería que, pues dejarla como está, ¿no? Y el 10% de utilidad del patrón, pues va a ser menor y les va a tocar menos a los trabajadores, pero pues también el patrón está ganando menos, ¿ok? Esto yo lo he visto en la práctica, que los patrones, cuando hay mucha inconformidad con los empleados o no llegan al entendimiento, porque es un tema muy complejo, lo que hace, dice, bueno, pues si les tocan, por decir, 5,000 a algún trabajador y llegan a un acuerdo en la comisión mixta y dice, bueno, ya parejitos a todos, les vamos a dar una quincena más, que va a rebasar, desde luego, la cantidad que les toca legalmente como lo establece la ley. Llegan a ese tipo de acuerdos y todos felices a casa. Y eso sí está en posibilidad del patrón, ¿eh? Porque Claro. imagínate tú, Agustín, que te toquen, no sé, es un decir, ¿eh? Pero que te toquen 20,000 pesos, pero tú ganas 15,000 al mes. Yo no te daría otra quincena, ¿eh? Te daría 1,000, 2,000 pesos más. Pero bueno, esos ya son los arreglos del patrón, ¿no? Sí. Y eso si no tiene totalmente. Mira, comúnmente un patrón que acepta subirle las utilidades es porque si hay algo turbio, porque sí hubo un manejillo ahí que hizo, ¿no? Disfrazó, maquilló, gracias a que tenía un contador como Agustín, logró maquillar las cuentas y sabe él que sí era mucho más dinero, ¿no? Meten sus gastos personales o los muebles de la casa a que los Claro. cargue la empresa y con eso disminuyen. Luego entonces, pues el resultado inmediato es la baja de utilidades y pues, el dañado o perjudicado pues resulta ser el trabajador porque disminuyó su base. ¿Qué haces? Pues compras parque vehicular, ¿no? Comúnmente. ¿Sí? ¿Y qué dices? Pues ahora ya soy dueño. Fíjense bien, soy dueño de 20 coches más para mi empresa. Que además esos coches están dados de alta y asegurados a nombre de la empresa, pero uno lo trae mi esposa, uno lo trae mi hijo, otro lo trae mi sobrino, otro lo trae mi amante, no sé, ¿sí? Porque así se las gastan. Porque ninguno de esos vehículos casi va a estar en la empresa, o hay 2 o 3 vehículos, ¿no? Y esos son propiedad de él, pero ya lo dedujo de las utilidades de la empresa, ¿no? Bueno, ya Agustín que le platico, ¿no? Él sabe cómo funciona esto. Entonces, por eso yo digo, comúnmente un patrón que está actuando bien y que está declarando bien sus ingresos, difícilmente en una negociación les va a subir las utilidades, ¿no? Va a decir, no, esto es lo que es, esto es lo que hay,
y si quieren, ¿no? Porque legalmente es lo que les toca. Bien, continuamos, Martín. Ok, Y ya vete rapidito porque ya se nos agotó el tiempo. ok. El artículo 122, que también habla sobre la repartición entre todos los trabajadores, pues en general, dice que las utilidades se reparten 60 días después de los impuestos, de pagar estos impuestos, incluso si hay objeciones de trabajadores. Solo cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aumente el monto de utilidad gravamen y no se haya resuelto estas objeciones de los trabajadores, después de esta resolución se va a dar las utilidades adicionales dentro de los 60 días siguientes. Obviamente, como ya había dicho el profe, pues el jefe va a intentar pelear este resultado. Dice, bueno, si intenta pelear este resultado, las utilidades se repartirán hasta 60 días después de la nueva resolución. Y en este capítulo también se habla que las utilidades que no se recojan o no se repartan se repartirán el siguiente año. Luego en el artículo 123 es algo de lo que ya nos habló mi compañero Agustín, que es la forma de repartir, que 50% se reparten entre los días trabajados y el otro se encuentra entre el salario. Aquí pues un pequeño ejemplo, que se obtuvo 100,000 de utilidades para los trabajadores. Ana, Luis y María. Ana trabajó todo el año, o sea, 365 días, con salario mensual de 10,000 pesos. Luis solo trabajó 6 meses con salario de 15,000 y María también trabajó un año con un salario de 8,000. Por días de reparto, Ana ganaría más, Ana y María, que Luis, porque Luis solo trabajó 180 días. Pero en reparto por salario, como Luis gana más, él es el que ganaría más en esa parte. Ana ganaría más que María porque tiene más salario. Después está el artículo 124, que aquí da la definición de salario, que dice que el salario solo es lo que el trabajador perciba como cuota diaria. Lo que son las gratificaciones, percepciones y prestaciones, como lo están en el artículo, artículo 84, no los prevé o no los percibe como salario, y tampoco el trabajo extraordinario. Pero en ese artículo dice que solo que para este capítulo, el capítulo octavo. En el artículo 125 da el procedimiento de cálculo, que establece cómo calcular la parte que le corresponde a cada trabajador. Bueno, en el artículo dice que una comisión va a hacer un proyecto y la lista de los días trabajados y los salarios para repartir de manera justa, así como los representantes de los trabajadores y del jefe pueden quedar en desacuerdo, señalar convenientes y quejarse con el inspector de trabajo y que la comisión resuelva estas objeciones dentro de un plazo de 15 días. En el artículo 126 habla de los casos en los que se Háblales, te efectúan. mando el teléfono. Una es una empresa en su primer año de funcionamiento. Después están los primeros años que propongan las leyes dentro de las industrias nuevas, cuando lo que se esté produciendo sea algo nuevo. Durante el periodo de explotación de una nueva empresa de extracción, una minera, de explotación de aguas, de petróleo, de tala de árboles. También las instituciones de asistencia privada legales que realicen actividades de ayuda humanitaria sin lucro. El IMSS y otras instituciones descentralizadas que tengan fines culturales esenciales o de beneficencia. Y por último, las empresas con un capital menor fijada por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social o ramas de industria, después de consultar la Secretaría de Economía, y estas pueden ser revisadas parcial o totalmente cuando las circunstancias económicas lo justifiquen. Es decir, otra vez que haya un ejemplo de inflación y pues estas industrias no tengan la misma posibilidad de competir con otras empresas. El artículo 127 habla sobre los casos especiales y el derecho de los trabajadores para participar en este reparto de utilidades. Dice que las personas que no participan en las utilidades son los directores, los administradores, gerentes generales y los trabajadores domésticos. Todos los demás participan en las utilidades, pero estos quedan cuando excedan el salario del trabajador que debería de percibir pues, un mayor salario en la empresa,
Este salario solo se considera como un salario aumentado un 20%, lo que yo entendí que es un total de 120 por ciento que se tomará en cuenta su salario. Y a los trabajadores que solo perciben ingresos de su trabajo, a quienes rentan, cobran créditos y sus intereses, no pueden acceder a un mes de salario de utilidades. A las madres embarazadas e incapacitadas temporalmente en sus trabajos por un accidente, aún así se les considerará como trabajadores en servicio activo. Los trabajadores de establecimiento también pueden acceder a utilidades, es decir, que pues estén, por ejemplo, no estén en el general, pero están ay, no sé cómo explicarlo. Pues sí, que estén en establecimiento como Walmart, Chedraui, todos ellos. Aún así ellos tienen acceso como son trabajadores, tienen acceso a obtener estas utilidades. Ya. Los trabajadores de construcción que pueden acceder a utilidades se les notificará por medio de una comisión. Y todos los trabajadores eventualmente que hayan trabajado al menos de 60 días, como dijo mi compañero Agustín. En el artículo 128 habla que las utilidades no se pueden compensar con las pérdidas, o sea, no pueden compensar las utilidades en las pérdidas del año con las ganancias de estas utilidades. Y el artículo 129 habla sobre las utilidades no computan como salarios. Es decir, que las utilidades es una percepción extraordinaria y no integra el salario diario. Integrado es decir que es una indemnización. La indemnización excluye las utilidades. El 130 habla sobre el derecho de las utilidades, que nadie puede negarte las utilidades si tienes derecho a estas, y está garantizado y protegido en el artículo 98 y siguientes. En el 131 y final de mi capítulo habla sobre los derechos económicos y administrativos. Es decir, tú tienes derecho a participar en las utilidades, porque pues, como todo trabajador tiene derecho a recibir una parte del resultado financiero de la empresa, pero el derecho a intervenir en la dirección de administración ya es propio o está reservado solo para dueños, socios, accionistas y directivos de la empresa. Muy bien, Y Martín. Muy bien tu exposición. Vamos a ver un último ejemplo aquí. Lilian, ¿en qué trabajas tú? Estoy en un área administrativa de la Secretaría del Medio Ambiente. Secretaría del Medio Ambiente. No fabrica nada, no vende nada. Ujú. Sí que, Realmente, los ejemplos que ponen aquí, pues sí, no me aplican porque nosotros tenemos, bueno, la Ley de Servidores Públicos del Estado de México y tenemos un manual y en ese manual sí, pero vete sencilla, no le busques no más, nos no le des vueltas, son abogados, tan fácil. Producen algo, generan utilidad, venden algo, no, pues no hay utilidad. ¿Sí? no tenemos. Ya después ya te vas a qué trabajo del Estado, a que la Secretaría, el manual, no, simplemente generan No, utilidad. ¿Es una empresa? no soy buen No, ejemplo. ¿ok? Perdón por esto, pero es que los tengo que empezar a enseñar a pensar como abogados, ¿sí? Y no darle vueltas al asunto y enredarse ustedes solos, rápido, a lo que tengan enfrente, ¿sí? Por ejemplo, tú, Norma, Sí, profe. ¿en qué trabajas? Mm, pues le ayudo a mi esposo en la administración de su negocio. Mm, ¿Tu negocio produce? No, No hay utilidad. no, Ok, entonces ni sus trabajadores ni tú tienen derecho a reparto de utilidades, ¿o sí? no, nadie. Ok, no es una empresa. No, como tal, no. Exacto, muy bien, para que no haya errores luego de que se constituyan, luego se quieren adornar y al rato cuando les caen las cargas, ya dicen, ¿para qué me metí en esto, no? Pero bueno, ahora sí, Ismael, ¿en qué trabajas? Y yo trabajo en un área administrativa, profesor. ¿De qué? Estoy en la Volkswagen.
La Volkswagen, ajá. ¿Y Volkswagen es una empresa? Sí, Estarías obligada, sí. Produce, vende, sí. genera utilidades. Bueno, en este caso, pues obviamente son ventas. Por eso, pero ¿hay utilidad o no hay Bueno, utilidad? es que ahí mi duda, ¿Cómo que es tu duda? Pues si es no, tu no duda, creo que no. exponla. ¿Cómo te quedas callado? Y ahorita ya que te pregunto ya te surge la Lo que duda, ¿no? y sí, yo quiero preguntarle esto. Entonces, para participar en las utilidades, ¿siempre debe ser una empresa de producción Pues sí, o no participan las empresas de servicio? Y también. si lo vendes, claro que sí, si generas entradas, si generas dinero. Si tú vendes un servicio y ese servicio te deja dinero, por ejemplo, los que venden servicio de fumigación, servicio de reparaciones, de instalaciones, de etcétera, si eso tú cobras por eso y te genera utilidad, claro que entran. Ok, ok. Nada más váyanse rápido a lo que dijo Martín. ¿Quiénes dentro de una empresa no participan en las utilidades? Los directores, los gerentes, etcétera, administradores. Si tienes un puesto de esos, pues no, no te toca. Pero ¿qué tal cuando es la hora de cobrar la quincena? Pues tampoco ganas como el obrero, ¿verdad? Eso también. ¿Ok? Bien, compañeros, ¿alguna duda? ¿Seguro salen ahora o reprueben para siempre? No hay dudas. Bien. Por el momento, no, profesor. Ok. Hasta mayo, ¿no? Que tengas tu reparto de utilidades, ¿verdad? Bien. Bueno, compañeros, pues no me resta más que felicitarlos, agradecerles por este año que hemos intercambiado experiencias, un respetuoso abrazo a ustedes y a sus familiares, mis mejores deseos para este fin de año y para todo el que viene, ¿sí? Eh, Nos vemos el 3 de enero y reciban mis mejores deseos. Felices vacaciones. Muchas gracias, igual para todos. Gracias, igualmente para todos. Año nuevo.